Durante siglos, la pregunta sobre el origen de los primeros americanos ha sido uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. ¿Quiénes fueron realmente esos hombres y mujeres que, miles de años atrás, pusieron pie en un continente virgen, desconocido y lleno de desafíos? ¿De dónde vinieron, y cómo fue posible que cruzaran las vastas y heladas fronteras que separaban al viejo mundo del nuevo? La respuesta más aceptada durante gran parte del siglo XX fue aparentemente simple. Un grupo de cazadores provenientes de Siberia habría cruzado el puente de Bering, un gigantesco pasillo de tierra que conectaba Asia con América durante la última glaciación, hace unos 13.000 años. Estos pioneros habrían traído consigo herramientas de piedra tallada y costumbres propias de la cultura Clovis, considerada durante décadas la primera y más antigua civilización de América. Sin embargo, la ciencia tiene una particularidad: nunca se detiene. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada fósil analizado y cada muestra de ADN extraída de huesos enterrados durante milenios, abre una puerta inesperada. Y en los últimos años esas puertas han revelado un escenario mucho más complejo, intrigante y fascinante de lo que nadie se imaginaba. Huellas humanas más antiguas de lo que se pensaba, herramientas que no encajan con el patrón Clovis, restos óseos que sugieren migraciones distintas, y ahora, el elemento más contundente: el ADN. La genética se ha convertido en el testigo silencioso que nos habla desde el pasado, y sus revelaciones están reescribiendo la historia. Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Cell Reports acaba de sacudir nuevamente el tablero. Sus conclusiones sugieren que los primeros americanos no provinieron exclusivamente de Siberia, como se creyó por generaciones. En realidad, hubo también una fuerte contribución genética desde otro punto clave del mapa, el norte de Asia, especialmente la región costera de China. Este hallazgo cambia radicalmente lo que creíamos saber sobre el poblamiento del continente americano. Porque si nuestros ancestros no llegaron únicamente a pie por un puente helado, sino también desde rutas marítimas y con raíces más diversas, entonces la historia de América se vuelve mucho más rica, más intrincada y mucho más humana. Para descubrir esta historia, los investigadores recurrieron a una herramienta extraordinaria: el ADN mitocondrial. Imagina tu ADN como una biblioteca inmensa de instrucciones que te hacen ser quien eres. La mayor parte está en el núcleo de tus células, pero una pequeña parte vive en las mitocondrias, esas fábricas diminutas que producen energía. Lo especial del ADN mitocondrial es que se hereda exclusivamente de madre a hijos, como una reliquia familiar que se transmite de generación en generación. Con el tiempo, va acumulando pequeñas mutaciones que funcionan como un reloj biológico, marcando dónde y cuándo vivieron nuestros antepasados. El estudio se centró en un raro tipo de ADN mitocondrial llamado haplogrupo D4 de la madrugada, común hoy en Asia, y hallado también en muestras antiguas de China del Norte. El haplogrupo es como un árbol genealógico genético. En este caso, el D4H tiene varias ramas. Una de ellas, llamada D4H3A, se encuentra en pueblos indígenas de América. Su hermana, D4H3B, está presente en poblaciones modernas de China y Tailandia. Esto revelaba una conexión inesperada, un lazo ancestral entre Asia y América durante la Edad de Hielo. Para confirmar esta teoría, los científicos analizaron más de 100.000 muestras modernas de ADN de Eurasia y América, y más de 15.000 muestras antiguas de distintos sitios arqueológicos. El resultado fue asombroso. El haplogrupo D4H probablemente se originó en la costa norte de China, en regiones cercanas a lo que hoy conocemos como Shanghái, Beijing y Liaoning. Al reconstruir el árbol genealógico, descubrieron que dentro del D4H había ramas con destinos distintos. D4H1, común en China y Japón. D4H2, presente en Japón y Siberia. D4 de la madrugada 3, que dio origen a linajes tanto en China como en América. Un hallazgo crucial fue un individuo llamado NE5, encontrado en el valle del río Amur y datado en 14.000 años.
Su ADN estaba a solo 6 mutaciones de distancia del linaje indígena americano D4H3A, lo que lo convierte en el pariente asiático más cercano descubierto hasta ahora. El estudio reveló 2 grandes oleadas de migración. La primera, durante el último máximo glacial, entre 26.000 y 19.000 años atrás, cuando la Tierra vivía su época más fría. En ese momento, un grupo portador del linaje D4H3A inició el viaje hacia América hace unos 22.000 años. La segunda, entre 19.000 y 11.500 años atrás, cuando los glaciares comenzaron a derretirse. Esto provocó un boom poblacional y nuevas expansiones hacia Japón y otras regiones de Asia. Pero había un problema. El puente de Bering estaba bloqueado por enormes capas de hielo. Entonces, ¿cómo lograron cruzar? La respuesta está en la llamada autopista del kelp. Los científicos creen que los primeros migrantes viajaron en simples embarcaciones bordeando la costa del Pacífico, siguiendo un ecosistema marino rico en algas, peces y mamíferos marinos. No fue una única migración masiva, sino múltiples viajes de pequeños grupos que, con gran valentía, se aventuraron por aguas heladas y costas hostiles hasta llegar a un nuevo mundo. El estudio también analizó el cromosoma Y, que se hereda de padre a hijo. Encontraron un haplogrupo masculino, C2L1373, estrechamente ligado a linajes indígenas americanos. Lo más revelador es que en China, hace unos 14.000 años, hubo individuos que portaban tanto el linaje materno, D4H3, como el paterno C2L1373. Esto demuestra que familias completas de esa región contribuyeron al poblamiento de América. La genética coincide con la arqueología. Herramientas similares, como puntas de proyectil con base tallada, aparecen tanto en Japón como en Idaho, mostrando una tradición cultural compartida. Hoy, los descendientes de aquellos viajeros siguen vivos. El linaje D4H3A persiste en comunidades indígenas de todo el continente americano, desde los inuit en el Ártico hasta los mapuches en Chile. En Japón, los ainu conservan rastros de los linajes D4H1A y D4H2, conectándolos con los mismos ancestros chinos del norte. Este descubrimiento revela un capítulo oculto de la historia. China fue una fuente clave de algunos de los primeros americanos, y la migración no fue solo terrestre sino también marítima. El estudio no solo resuelve parte de un antiguo misterio, sino que, paradójicamente, abre aún más preguntas. Nos demuestra que la historia del poblamiento de América no es lineal ni simple, sino una red compleja de migraciones, encuentros y adaptaciones que desafiaron los límites del mundo conocido. El análisis del ADN mitocondrial y del cromosoma Y nos revela que la humanidad está entrelazada por hilos invisibles que recorren océanos, glaciares y desiertos. Nos enseña que, mucho antes de los mapas, de los barcos modernos o de las brújulas, nuestros antepasados ya estaban conectados por un impulso universal. El deseo de explorar lo desconocido, de buscar horizontes nuevos, incluso a costa de un riesgo enorme. Imaginemos por un instante la escena. Pequeños grupos humanos, hace más de 20.000 años, construyendo rudimentarias embarcaciones para aventurarse en aguas gélidas, bordeando costas cubiertas de hielo, sin la certeza de lo que encontrarían al otro lado. No eran exploradores en el sentido moderno, eran sobrevivientes, impulsados por la necesidad y la esperanza de un futuro mejor. Y, sin saberlo, estaban escribiendo uno de los capítulos más épicos de la historia humana. Este descubrimiento nos recuerda que el ser humano no se define únicamente por su capacidad de adaptarse al entorno, sino también por su valentía para desafiarlo. Nuestros antepasados no se conformaron con permanecer en un lugar seguro, decidieron avanzar,
cruzar mares, seguir rutas imposibles, y así expandieron los límites de la existencia humana. La ciencia moderna, con herramientas cada vez más sofisticadas, nos permite escuchar esas voces del pasado que quedaron grabadas en los huesos, en las piedras y en el ADN. Y lo que descubrimos nos obliga a replantearnos quiénes somos y de dónde venimos. El poblamiento de América no fue un único episodio, sino una odisea compuesta por múltiples viajes, culturas y linajes que se entrelazaron para dar forma a las poblaciones indígenas que aún hoy conservan parte de esa herencia genética. Cada hallazgo arqueológico, cada análisis genético, nos acerca un poco más a esa verdad perdida en el tiempo. Y tal vez lo más importante es la lección que nos deja. Nuestra especie está hecha para moverse, para explorar, para no conformarse con lo conocido. El espíritu que llevó a esos primeros viajeros a cruzar océanos helados es el mismo que nos impulsa hoy a explorar el espacio, a buscar vida en otros planetas, a imaginar futuros que aún no existen. La historia de cómo llegamos a poblar América es, en realidad, la historia de cómo llegamos a poblar el mundo entero. Una historia de coraje, ingenio y resistencia. Y aunque la ciencia avanza a pasos gigantescos, aún nos queda mucho por descubrir. Porque cada respuesta abre una nueva pregunta, y cada hallazgo nos recuerda que la mayor aventura de todas es la búsqueda interminable por comprender nuestros orígenes.